Revelado, el jefe de la mafia italiana descubre un amor inesperado en la voz de una dependienta. Carlos el Cuervo miraba a los transeúntes desde su rincón habitual en La Voz del Pueblo. En medio del bullicio de Los Ángeles, donde las risas se entrelazaban con el aroma del café recién hecho, él era un hombre que cargaba con la sombra de un pasado turbio. A sus 45 años, ser el jefe de la mafia italiana no era solo un título, era una cadena que lo mantenía prisionero en un mundo de lealtades y traiciones. Pero lo que nadie sabía, lo que él apenas comenzaba a comprender, era que la melodía de una dependienta mexicana podría cambiarlo todo. Valentina, con su voz que resonaba como un eco de infancia, era un faro para Carlos. Ella no conocía el peso que él llevaba, pero su canto, repleto de anhelos y sueños, atravesaba las murallas que había levantado a su alrededor. ¿Qué sabe ella de sombras?, pensaba Carlos, mientras sus ojos seguían cada movimiento de la joven. La primera vez que escuchó su voz, una chispa de algo olvidado despertó su corazón. La posibilidad de redención. Cada nota que emergía de sus labios era una invitación a una existencia distinta, donde el dolor y el miedo no llevaban la voz cantante. Pero Carlos sabía que su mundo era peligroso. Las lealtades impuestas por su familia lo mantenían atado, y el regreso de un antiguo rival acechaba como un depredador en la penumbra. Valentina estaba ajena a la tormenta que se cernía sobre él. ¿Puedo permitirme sentir algo por ella?, se cuestionaba, mientras su mente se debatía entre el amor y el deber. La imagen de Valentina sonriendo, iluminando cada rincón del café, era una de las pocas cosas que le proporcionaban paz. Pero esa paz venía con un precio. En su mente, la balanza del deber empezaba a inclinarse. Con cada día que pasaba, la alegría de Valentina lo recordaba de su propia niñez, esos sueños que parecían lejanos y olvidados. Podía arriesgar no solo su vida, sino también la de ella, por una posibilidad de redención que apenas conocía. Con un enemigo decidido a arruinarlo todo, su corazón se llenaba de dudas. Si algo le pasaba a Valentina, él jamás podría perdonarse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos mientras Valentina subía al escenario. Su presencia iluminaba el lugar y un escalofrío recorrió la espalda de Carlos. Una parte de él quería aplaudir, gritar su nombre, la otra parte, más oscura, le advertía sobre las consecuencias de dejarse llevar. En un rincón de su mente, una voz insistía, ¿eres capaz de dejarla entrar? A medida que se acercaba el final de su actuación, el dilema se intensificaba. Carlos observó cómo un nuevo grupo de hombres entraba al café, alzando la voz en risas que resonaban con una amenaza que solo él podía percibir. La risa se detuvo en su pecho. El peligro se materializaba justo frente a él, como un oscuro recordatorio de que, a veces, el amor y la lealtad nunca podrían coexistir. La víctima de su mundo oscuro era aquella que iluminaba su vida, y en un instante, se dio cuenta de que el futuro de Valentina pendía de un hilo frágil, un hilo que él había tejido con los hilos de su pasado. Su corazón latía con desesperación y malestar. Las sombras volvían a acercarse, y el tiempo se quedaba corto. ¿Qué camino elegiría? La espera se tornaba insoportable, y sus decisiones parecían no tener lugar para el amor en un mundo de guerra. La decisión que debía tomar, sin embargo, no podría ser más crítica. Carlos sentía la tensión acumulándose en su pecho mientras los hombres ruidosos se dispersaban por el café. Su mente se movía a toda velocidad, buscando una salida, una solución que le permitiera proteger a Valentina sin caer en la oscuridad que tanto había amado. Las palabras de su padre resonaban en su cabeza, el poder se sostiene en el miedo. La estrategia que había seguido durante años lo había mantenido a salvo, pero a un costo emocional devastador. Ahora, la fragilidad de Valentina, su voz que prometía esperanza, le recordaba lo que significaba realmente vivir. Con cada risotada de aquellos hombres, el peso de la mafia sobre sus hombros se hacía más insoportable.
decidió que no podía seguir siendo el Cuervo, el criminal al que todos temían. Se dijo a sí mismo que su pasado no debía definir su futuro, y que era el momento de forjar un nuevo camino, uno que incluyera a Valentina, aunque su existencia estuviera repleta de riesgos. Pero, ¿cómo podría acercarse a ella sin exponerla al peligro? Con esa idea voraz en su mente, Carlos comenzó a planear el modo de desvincularse de su vida delictiva. Cada paso debía ser calculado, no podía arriesgar la seguridad de Valentina. Había tanto en juego. Se pasaba las noches despierto, pensando en cómo minimizar el impacto de sus decisiones. El primer paso era claro, debía distanciarse de sus asociados, aquellos que llenaban su vida de sombras. Mientras pensaba en una forma de hacerlo, la imagen de Valentina apareció en su mente, su rostro iluminado mientras cantaba. Si podía liberarse de sus ataduras, tal vez podría invitarla a salir, a compartir un café sin el peso de su pasado asfixiante. Cruzarse con Leonardo, su antiguo socio y rival, era un riesgo que no podía permitirse. La última vez que se vieron, habían estado rodeados de botellas de vino y risas, pero la amistad se había desvanecido en el aire denso de la traición. Carlos sabía que cualquier encuentro podría ser el detonador de una nueva guerra que pondría en peligro no solo su vida, sino la de Valentina. Al día siguiente, se lo pensó mejor, en lugar de enfrentamientos directos, decidió dedicarse a dar pasos silenciosos. Sin dejar de monitorear el ambiente, planificó sus movimientos de forma meticulosa, haciendo alianzas con aquellos que eran leales solo a lo que él podía ofrecer. La necesidad de cerrar filas se hacía apremiante. La mafia estaba siempre en alerta, y el poder que había cultivado parecía deshacerse como arena entre sus dedos. Mientras tanto, los días en La Voz del Pueblo pasaban lentos. Carlos aprovechaba cada ocasión para observar a Valentina, entre dosis de ansiedad y determinación renovada. Se dio cuenta que su admiración por ella se transformaba en un deseo cada vez más profundo de cambiar su vida, como si su amor pudiera ser la brújula que guiara sus pasos hacia una nueva realidad. Cada vez que ella sonreía en el escenario, la noción de un futuro compartido empezaba a formarse en su mente, reconfortante y atemorizante a la vez. Pero la pregunta persistía y se intensificaba: ¿qué ocurriría cuando finalmente decidiera actuar? Una tarde, tras una notable actuación de Valentina, el destino decidió jugar sus cartas de una manera inesperada. Un desconocido entró al café y se dirigió hacia Carlos con un gesto de desafío. Preguntó por él, y las miradas en la sala se congelaron. Allí estaba, el eco del futuro que tanto temía, dispuesto a desafiarlo. En su interior, Carlos sintió una mezcla de temor y determinación. La confrontación había llegado más rápido de lo que había planeado. ¿Estaba listo para enfrentar este nuevo desafío o el peso de su pasado lo paralizaría? La decisión inminente se posaba sobre sus hombros, y el momento de la verdad se acercaba inexorablemente. Carlos respiró hondo, su instinto le decía que no había vuelta atrás. El desconocido, un hombre de porte imponente con un aire de arrogancia que no podía ignorarse, se acercaba con pasos firmes. La sala se llenó de murmullos y miradas curiosas. En un instante, sus defectos familiares parecidos al reflejo de sí mismo pasaron por su mente. ¿Cuál era su propósito y, lo más importante, cómo podría salir de este encuentro sin caer en las trampas del pasado que había jurado dejar atrás? Segundos que parecían horas se arrastraban mientras el hombre se detenía frente a él, observando con ojo crítico, como si evaluara cada rasgo de su rostro. Carlos, el Cuervo, comenzó el hombre en tono burlón, te he estado buscando. El tiempo de jueguitos ha terminado. En ese momento, Carlos sintió que la adrenalina corría por sus venas, exaltando cada músculo. Se sentía acorralado, su mente procesando a toda velocidad las posibles salidas. No podía mostrar debilidad. La vida que había llevado durante años le había enseñado que mostrarse vulnerable era un pecado en sí mismo. ¿Qué deseas?, preguntó, intentando adoptar un tono que mezclara desafío y frialdad, pero en su interior, las inseguridades comenzaron a florecer. La voz de Valentina resonó a través de sus pensamientos como un eco lejano, recordándole lo que realmente luchaba por proteger. Quiero hablar sobre la deuda que todavía tienes con nosotros, el extraño dijo, cruzando los brazos sobre el pecho, como si ya hubiera ganado la partida. Las palabras de ese hombre hicieron que una oscura sombra se proyectara sobre sus planes.
Sabía que debía encontrar una manera de desvincularse de su pasado, pero las ataduras eran más fuertes de lo que había anticipado. Cada declaración lo acercaba más a la realidad de que no podía dejarlo todo atrás sin una confrontación. ¿Era esta la única forma de salir del laberinto que había creado? Carlos recordó las lecciones de su padre y cómo había decidido dejarlas atrás, buscando una vida más luminosa. Sin embargo, ahora se encontraba en una encrucijada, y borrar el pasado requería sacrificios que nunca había imaginado. La imagen de Valentina sonriendo, completamente ajena a sus problemas, se convirtió en su ancla. Mientras lidiaba con las palabras que se arremolinaban en su mente, una decisión comenzaba a tomar forma. Se dio cuenta de que no podía seguir desempeñando el papel de víctima o dejar que otros dictaran su futuro. Ya había tomado decisiones difíciles en el pasado, muchas de ellas equivocadas. Esta vez, ya no podía permitir que el miedo lo dominara. Voy a saldar mi deuda, dijo con una firmeza que no sentía del todo, pero que necesitaba exteriorizar. Pero no en los términos que tú estableces. La respuesta le salió del corazón, aunque cada sílaba se sintió como un desafío a su propio estado de vulnerabilidad. Los ojos del desconocido destellaron con interés. Había tocado una cuerda sensible. Con su respuesta, Carlos había marcado el inicio de una batalla. De repente, la conversación no era solo sobre su deuda, eran los primeros movimientos en un juego de ajedrez que podría determinar su destino y el de Valentina. Interesante, comentó el desconocido, aunque algo en su tono sugería que las opciones de Carlos estaban disminuyendo rápidamente. El silencio llenó el espacio entre ellos, cada uno evaluando al otro. Cada palabra era un tiro en el corazón del futuro que Carlos había imaginado. En ese momento, se dio cuenta de que su deseo de cambiar, de empezar de nuevo, requeriría algo más que una simple declaración. El reto real estaba por venir. De repente, su mente se encendió con la necesidad de reunir aliados, personas que pudieran apoyarle en la búsqueda de esa nueva vida, y la figura de Valentina emergió como su razón de ser. Todo lo que había construido, sus sueños y esperanzas, dependían de lo que decidiera en los próximos momentos. A medida que el desconocido comenzaba a sonreír, algo en sus ojos le hizo entender que esa sonrisa era solo un preludio de las dificultades que se avecinaban. Carlos se preguntó, ¿sería capaz de proteger lo que más ama mientras todo a su alrededor se desmoronaba? La confrontación había comenzado, pero el verdadero desafío no solo se encontraba en el enfrentamiento con el desconocido, sino en el reflejo de sus propios miedos y la valentía que le exigiría sacar a relucir. El momento de la verdad no solo estaba llegando, estaba a punto de estallar con una intensidad que amenazaba con consumirlo todo. Carlos sintió como la presión aumentaba con cada segundo que pasaba. Su mente comenzó a trabajar en modo de emergencia, buscando una salida, una respuesta que lo liberara. Pero no había tiempo para titubear, sabía que tenía que actuar o sería consumido. ¿Qué es lo que quieres exactamente? Se forzó a mantener la calma, pero en el fondo, una tormenta de emociones rugía. La figura del extraño, con su sonrisa cínica, se volvió cada vez más amenazante. Podía sentir cómo la incertidumbre se transformaba en miedo, y el miedo en una necesidad de actuar. Te necesito para un trabajo, algo que solo tú puedes hacer. El desconocido reveló de manera casual, como si hablar de algo tan pesado fuera solo un tema del día. Algo en su tono sonó a advertencia, y Carlos entendió que no era una simple oferta. La sensación de peligro se intensificó, y su instinto de supervivencia luchaba entre la huida y el enfrentamiento. No tengo ninguna intención de volver a involucrarme en el mundo del que he salido, respondió, el desafiante tono de su voz retumbando en la sala como un eco al desespero que le oprimía el pecho. Estaba frágil, y sabía que aquel hombre podría aprovecharse de eso. Pero no puedes escapar de tu historia, Carlos. Lo creas o no, hay cosas que simplemente no podemos quitar de nuestras vidas, dijo el extraño, dándole un golpe a su confianza. Carlos sintió el peso de aquellas palabras, como si cada una estuviera diseñada para recordarle que su pasado siempre sería una sombra. Sin embargo, en ese instante de vulnerabilidad, recordó su objetivo. Valentina. Esa imagen de ella, la luz en su vida, lo impulsó a seguir adelante. No podía rendirse ahora, había luchado demasiado para dejar que ese oscuro pasado interfiriera en su futuro. ¿Y si hago este trabajo? ¿Qué me garantizas a cambio? Carlos intentó hacer un trato,
un movimiento calculado en este juego de ajedrez. Necesitaba tiempo, espacio para planear su siguiente jugada, y sabía que cada palabra podía contar. Lo que te garantizo es un camino más claro. La oportunidad de empezar de nuevo, fuera de las sombras, contestó el desconocido, manteniendo su mirada fiera. Pero Carlos sabía que las garantías en ese mundo eran un espejismo, cada opción venía con un precio, y no estaba dispuesto a perder lo que había encontrado en Valentina. Aún así, dudo de tus intenciones, dijo Carlos, y al pronunciar aquellas palabras, se dio cuenta de que estaba entrando en un laberinto sin salida si no tomaba el control de la conversación. Cualquiera puede prometer un nuevo comienzo, pero sé que hay un truco bajo la manga. Esta vez fue el extraño quien sonrió, y aquello encendió una chispa de curiosidad y desconfianza en Carlos. Sabía que estaba jugando con fuego, pero cada acción, cada decisión, estaba enlazada a su deseo de cambiar su vida, de proteger lo que más amaba. Si quieres hacer un negocio, habrá que hacerlo bien. Pero tendrás que demostrarme que vale la pena arriesgarse, propuso Carlos, adoptando una postura de negociación, aunque en su interior se debatía entre el miedo y la determinación. El misterioso hombre asintió, como si supiera que este era el inicio de algo mucho más grande de lo que Carlos había imaginado. Justo en ese instante, el celular de Carlos vibró en su bolsillo, interrumpiendo la tensión palpable entre ellos. Era un mensaje de Valentina. Mi amor, ¿dónde estás? La pregunta sencilla le golpeó el pecho como un recordatorio de que sus elecciones no solo lo afectaban a él. La decisión que debía tomar se volvía más complicada. ¿Entrar en ese oscuro mundo de nuevo en búsqueda de una salida? ¿O expandir su universo y luchar por lo que realmente quería? La batalla interna rugía dentro de él, y Carlos se dio cuenta de que, sin importar el camino que eligiera, el verdadero desafío estaba por delante. Era el momento de enfrentar no solo a los enemigos externos, sino también las sombras dentro de sí mismo. Tenía que decidir si jugaría su última carta, arriesgar su futuro por una oportunidad o seguirla. Línea segura, en la que jamás se encadenaría a ese mundo nuevamente. Mientras terminaban de hablar, algo en el aire cambió. La posibilidad de que este encuentro no fuera solo una trampa, sino la llave para abrir una puerta que nunca pensó explorar, se hizo evidente. Carlos sintió que el destino se estaba acercando, el verdadero juego apenas comenzaba. Las preguntas seguían multiplicándose en su mente. ¿Qué repercusiones tendría esta decisión? ¿Qué parte de sí mismo estaba dispuesto a sacrificar para conseguir lo que realmente quería? Una cosa estaba clara, el camino hacia su libertad sería más volátil de lo que había imaginado. Carlos sintió que la conversación era un juego de tensiones, donde cada palabra pronunciada contenía un doble filo. Su mente corría a 1000 por hora mientras su corazón marcaba el ritmo del miedo. La imagen de Valentina seguía presente, pero ahora se mezclaba con la sombra del desconocido. Esa voz interior que siempre había estado presente, ahora se manifestaba con más fuerza, cuestionando sus decisiones pasadas y futuras. Desde que había tomado la decisión de alejarse de su antiguo estilo de vida, había cultivado una serie de rutinas que le dieron sentido a su existencia. El trabajo, la dedicación al gimnasio, las noches largas de reflexión. Todo eso había sido una forma de crecer, de alejarse de sus viejas costumbres, y transformarse en alguien que pudiera merecer el amor de Valentina. Pero aquí estaba, nuevamente en la encrucijada, sintiendo que todo lo que había construido podría desmoronarse. Los ojos del extraño no dejaban de observarlo, y en ellos leía el desafío. Era un abismo que le ofrecía una entrada a un mundo donde su ingenio y habilidades podrían ser utilizados de una manera que nunca había considerado posible. Pero esa perspectiva venía acompañada de un riesgo, lo que podía perder si se embarcaba en esta nueva travesía. Necesito saber más sobre este trabajo, dijo Carlos, sintiendo que tomar la delantera le otorgaba algo de control en una situación donde todo le resultaba ajeno. Observó cómo la sonrisa sarcástica del hombre se transformaba en un gesto más serio, como si realmente estuvieran cruzando un umbral. Es sencillo. Recuperar un objeto muy valioso que ha caído en malas manos. Tu habilidad en el terreno es reconocida, y lo que haremos no es más que una simple transacción, respondió el extraño. Esa afirmación, aunque aparentemente inofensiva, lo hizo reflexionar. Reconocía su destreza, pero también sabía que cada transacción estaba cargada de complicaciones inesperadas.
La mente de Carlos comenzó a trazar caminos alternativos. Decisiones éticas en cada paso. ¿Era realmente un simple trabajo? ¿O había algo más detrás de las palabras del hombre? En su experiencia, nada era sencillo en un mundo donde la lealtad y la traición bailaban como sombras en la penumbra. En ese mismo instante, recordó sus noches de desvelos, sus últimas decisiones que lo habían llevado a esta nueva vida, y cómo cada pequeño paso lo había formado. Si acepto, necesito garantías. No me gustaría que esto se convirtiera en una carga que no pueda manejar, afirmó, sintiendo como sus palabras se tornaban firmes. No solo buscaba proteger su nuevo camino, sino también demostrar que tenía el control de su destino. El extraño evaluó la respuesta. Carlos podía ver la admiración en su mirada, como si hubiera logrado captar algo que muchos antes que él no habían podido. Algo dentro de él se calentó ante ese reconocimiento. Había una chispa allí que despertó su ambición. Quizás esto podía llevarlo a algo más grande, no solo al trabajo que le proponían, sino a trascender sus propios límites. Lo tuyo es lo que menos me preocupa. Lo que deseo es que te comprometas con el resultado. Esto no es un juego, hay mucho en juego, respondió, haciendo hincapié en el peligro que acechaba si fallaban. Carlos sintió que el sudor comenzaba a acumularse en su frente. Aún no había tomado una decisión. El combate interno entre su deseo de proteger a Valentina y su necesidad de afirmar su capacidad estaba en su clímax. Pero, en lugar de ceder a la presión, se sintió invadido por una ola de determinación. Está bien. Si voy a hacer esto, será a mi manera, declaró, decidido a girar todo a su favor, al menos en lo que pudiese controlar. Así empezó a formular su plan, dispuesto a encontrar su fortaleza en la incertidumbre. Con cada palabra que pronunciaba, Carlos se sentía más cerca de la persona que siempre había querido ser. Cada negociación era una prueba, cada decisión una oportunidad para reescribir su historia. No solo se enfrentaba a un desconocido, sino a las cadenas de un pasado que lo seguía como un espectro. Cuando se despidió del extraño, una sensación de epifanía lo alcanzó. Había elegido un camino que podría acercarlo a su propósito, pero también sabía que la oscuridad que lo rodeaba no se desvanecería tan fácilmente. La aventura para recuperar su propio poder había comenzado, y cada paso podría ser decisivo. Mientras se alejaba, su mente giraba en torno a lo que significaba volver a caer en esas redes. Tomó el teléfono y leyó el mensaje de Valentina nuevamente. Una refutación de sus decisiones, pero también un impulso hacia su futuro. La verdad es que no sabía qué esperaba encontrar en esa nueva etapa. Pero lo que más le inquietaba era que la decisión que acababa de tomar ya resonaba en las profundidades de su ser. ¿Cómo podría reconciliarse con su nueva realidad y mantener a Valentina a salvo en el proceso? Se perdió un momento en sus pensamientos, pero una nueva resolución se formó en su interior. Las sombras estaban más cerca de lo que pensaba, pero la lucha apenas comenzaba. El verdadero desafío era, a partir de ahora, mantener el equilibrio entre el deseo de poder y la necesidad de amor. Sin embargo, una pregunta se cernía sobre él, pendiente de respuesta, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger lo que realmente valoraba? Esa respuesta sería el detonante de su próxima jugada. Carlos caminó sin rumbo fijándose en los rostros de las personas a su alrededor. La ciudad vibraba a un ritmo distinto, como un eco de su agitación interna. La decisión que había tomado esa noche era un punto de inflexión, algo que podía desbordarse en las horas siguientes. No podía permitir que la incertidumbre lo consumiera, debía ser estratégico, actuar con precisión. En su mente, comenzó a construir un esquema. Necesitaba conocer más sobre el trabajo que había aceptado y, sobre todo, entender realmente a su extraño colega. Una retórica que ocultaba más de lo que mostraba, y eso lo inquietaba. Esa inquietud arañaba los bordes de su resolución. Decidió buscar información. Regresando a su departamento, la claridad que buscaba era aún evasiva. Se sentó frente a su laptop, los dedos tamborileando sobre el teclado mientras el cursor parpadeaba, esperándolo. En línea, las conexiones se convertían en aliados. Comenzó a investigar sobre robos emblemáticos, redes delictivas y el objeto del que le habían hablado. Necesitaba un mapa, no solo de la situación, sino también de las personas que la rodeaban.
Cada palabra escrita era un ladrillo en la construcción de una estrategia que no solo desafiaba un secreto, sino que afirmaba su lugar en el mundo. Mientras leía, el contraste era evidente. Su rostro reflejaba la tensión que experimentaba. La imagen de Valentina lo visitaba a menudo, como un recordatorio de su motivación, pero, simultáneamente, como una advertencia de los riesgos que estaba asumiendo. ¿Por qué me he metido en esto?, se cuestionó un par de veces. La respuesta era resbaladiza. Era un momento crucial, no podía volver atrás, las puertas se habían cerrado detrás de él, sellando su pasado. La noche avanzaba, y Carlos dedicaba cada instante a descifrar el laberinto que se había creado a su alrededor. Estaba decidido a no convertirse en un peón. Su preparación al gimnasio le había enseñado que cada músculo debía estar listo, cada golpe bien medido, la mente no era diferente. Cada información, cada paso en falso se traduciría en consecuencias tangibles. Después de horas de indagación, contactó a un antiguo colega del mundo del crimen que había dejado atrás. Juan siempre era una fuente de información, aunque Carlos temía que rompiera su nuevo legado, lo necesitaba. El murmullo de la conversación fue un recordatorio de su elección. ¿Carlos? No esperaba escucharte. ¿Qué te trae de vuelta? Necesito saber lo que se dice sobre la mafia italiana en la ciudad. Acabo de aceptar un trabajo relacionado y necesito estar preparado, respondió Carlos, evitando entrar en detalles sobre la naturaleza de aquella transacción. Poco a poco, Juan fue revelando datos que Carlos había aprendido a ignorar. La mafia no solo era una organización, era un ente vivo, lleno de códigos y conexiones. Al escuchar, su mente absorbía cada pieza como un rompecabezas que, finalmente, comenzaba a cobrar sentido. Pero una parte de él se preguntaba si podría manejar la verdad en su totalidad. ¿Acaso sus ambiciones valían el costo de acercarse a una red tan oscura? Al cerrar la conversación, una nueva sensación lo envolvió, la anticipación. Su futuro parecía moldearse en nuevas formas. A pesar del riesgo, había algo adictivo en el poder que comenzaba a vislumbrar. Esa adrenalina no solo lo mantenía alerta, sino que también encendía los fuegos del desafío personal, el mismo que había estado buscando desde hacía tanto tiempo. Salió al pasillo, la brisa de la noche suave contra su rostro, y los pensamientos comenzaron a fluir. ¿Cuáles serían los límites de su compromiso? Sentía cada latido como un recordatorio del precio a pagar. Podía perderlo todo, pero no podía permitirse dudar, no podía dejar que el miedo lo guiara. Decidió que la siguiente fase del plan debía incluir un contacto directo con el extraño, una manera de reafirmar su papel en esta trama peligrosa. La mente percibía más allá de la inmediatez. Carlos había pasado de ser un peón a convertirse en un jugador decidido. Mientras se dirigía a la computadora para enviar un mensaje al extraño, una pregunta se alzaba en su cabeza con fuerza inquietante. ¿Estaba realmente listo para entrar en este mundo? La respuesta se volvía más urgente, y la línea entre poder y protección comenzaba a desdibujarse con cada paso que daba. El brillo de la pantalla iluminó su rostro, y una inquietud innegable se instaló. Había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de lo que había iniciado, en una danza entre luz y oscuridad que apenas empezaba a revelar sus verdaderas intenciones. El mensaje fue enviado, el silencio que siguió era ensordecedor. Él sabía que estaba en una ruta de no retorno, pero la pregunta seguía latiendo en su interior. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar, y a qué precio? La presión aumentaba en su pecho, mientras preparaba para sus próximos movimientos, contemplando que la verdad del objeto perdido era solo un reflejo de lo que él mismo había arriesgado. En aquellos momentos de incertidumbre, una revelación oscura lo golpeó. Cada decisión que había tomado era solo un peldaño en la escalera hacia un destino peligrosamente enigmático. La verdadera misión no solo sería recuperar el objeto, sino también descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para recuperar su propio reflejo. Carlos respiró profundamente mientras aguardaba la respuesta al mensaje que había enviado. Cerró los ojos, intentando contener la marea de ansiedad que amenazaba con desbordarse. La resolución se había convertido en necesidad, y aquella necesidad lo empujaba hacia una verdad que aún no estaba preparado para enfrentar. El sonido del pin de su teléfono rompió el silencio. Abrió los ojos rápidamente, su corazón se aceleró al ver el nombre del extraño en la pantalla. El primer contacto había sido incómodo y breve,
una especie de prueba inicial. Ahora, su nuevo colega tenía algo que compartir. Carlos nunca había sido un hombre de conexiones superficiales, pero en aquel mundo, las relaciones eran vitales y, a veces, traicioneras. Carlos, tenemos que hablar en persona. Hay demasiado en juego, decía el mensaje. La fría realidad de sus palabras hizo que el vórtice de dudas se intensificara. Ello significaba confrontar lo desconocido y, tal vez, el riesgo de entrar en una trampa bien orquestada. Sin embargo, era un paso que debía dar, no podría continuar en la nebulosidad que lo rodeaba. Mientras se preparaba para la reunión, sus pensamientos tierneaban entre la emoción del desafío y la tormenta emocional que lo acompañaba. En el fondo, había un niño asustado que aún dudaba de sus propios poderes, un eco de una vida que había estado buscando dejar atrás. La imagen de Valentina se proyectaba, vívida y feroz. Ella había sido su razón inicial, pero había llegado a convertirse en un símbolo de la responsabilidad que sentía por sus elecciones. Al acercarse al lugar del encuentro, su mente sopesaba las variables en juego. Se vislumbraban las sombras del edificio viejo, un lugar lleno de recuerdos de su vida anterior. Esa sensación de regreso le provocó un intenso conflicto interno. El pasado nunca se fue completamente, siempre permanecía esperando agazapado, listo para arrastrarlo nuevamente. Pero no podría permitir que el temor lo dominara. La única manera de liberarse de las cadenas del pasado era enfrentándolas. En la esquina de una mesa de madera, lo encontró. El extraño tenía una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, una señal de que los juegos mentales podrían haber comenzado. Carlos, mientras se sentaba, sintió como la tensión chisporroteaba en el aire. Gracias por venir, Carlos, comenzó el extraño. Sus palabras eran suaves, pero había un tono de advertencia que lo mantenía alerta. Lo que vamos a discutir no es simplemente un trabajo. Es una transacción de poder, una pieza en un tablero complicado. Las palabras resonaron en el espacio entre ellos como un eco distante. De inmediato, Carlos sintió que cada parte de su ser se activaba, la adrenalina empezaba a fluir en sus venas. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar? La pregunta no fue concreta, pero sabía que significaba algo más. Era una prueba, una válida invitación a cruzar la línea. Su mente se apresuró a formular respuestas, pero la voz de su internalidad lo interrumpía. ¿Es este el camino que quieres?, gritaba. Sin embargo, también había un fuego en su espíritu. La fraseada provocadora del extraño había encendido algo que creía extinguido. Soy consciente de los riesgos, replicó Carlos, buscando establecer su posición. Pero también sé que la oportunidad no espera. A medida que la conversación se desarrollaba, cada giro le revelaba partes de sí mismo que habían estado sepultadas. En cada establecimiento de poder, había algo que parecía despertar no solo su ambición, sino también una pulsada interna entre lo que había sido y lo que podía llegar a ser. Su mente procesaba las dimensiones de la situación. Aunque el papel que jugaría se oscurecía, sintió que había algo en juego más profundo que el simple trabajo que había aceptado. Recuerda, Carlos, el extraño bajó la voz, casi un susurro. Hay un precio a pagar, y no todos tienen la capacidad de asumirlo. Esa advertencia colgaba en el aire, un velo que agregó peso a la batalla interna que libraba. Poco a poco, Carlos comenzó a comprender que su compromiso no solo era profesional, era una elección de vida. Existía una línea tenue y peligrosa entre lo que quería y lo que era capaz de hacer. Las emociones se intensificaban, y en su interior se levantaba una oleada de resolución. Cuando finalmente se despidió del extraño, su mente no pudo evitar girar sobre una pregunta persistente. ¿Podría manipular esa red oscura sin perderse a sí mismo? Desearía hallar respuestas pronto, pero su corazón aún latía con miedo y desesperación. Al salir, la noche lo envolvió y, mientras la luna se alzaba en su cenit, Carlos comprendió que la batalla solo acababa de comenzar. ¿Podría jugar esa partida sin perder su esencia? La duda ardía en su interior, y la vida prometía volverse cada vez más intensa. Con su destino sellado en la conversación, un presagio casi tangible alimentaba su curiosidad, la revelación de su verdadera naturaleza estaba más cerca de lo que pensaba y, con cada paso, debía estar preparado para transformarse por completo. Carlos despertó tras una noche de insomnio, el eco de la conversación del día anterior resonando en su mente. Mientras se preparaba,
Cada gesto era un recordatorio de las decisiones que le aguardaban. Se veía frente al espejo, exhausto, con ojeras marcadas que delataban la lucha interna que consumía su ser. El día prometía ser clave. Tenía un encuentro con su supervisor, un hombre que no se conformaba con lo ordinario. Carlos sabía que, al igual que el extraño, su jefe era un jugador de ajedrez en un tablero donde las piezas eran personas y el juego, una danza compleja de poder y control. Se sentía atraído por la fascinación del riesgo, pero también advertía el abismo que podría abrirse si no tenía cuidado. Cuando tomó el camino al trabajo, cada paso era medido. La presión de las expectativas era palpable, como un manto pesado sobre sus hombros. En el trayecto, reflexionó sobre la advertencia que le habían hecho: hay un precio a pagar. Su impulsividad, la misma que lo había llevado a aceptar aquel trabajo, podría convertirse en su mayor enemigo. Al llegar a la oficina, la atmósfera era tensa, los murmullos de sus compañeros reverberaban en el aire frío. Algo había cambiado desde su último día. La alerta de actividad inusual lo hizo interrogarse sobre la naturaleza de su entorno. El espacio, antes familiar, había comenzado a parecerse a un laberinto lleno de trampas. Carlos se sentó en su escritorio, la mente activa, procesando cada indicio de nuevas dinámicas laborales. Esa mañana, participaría en una reunión donde se discutirían proyectos que él sabía estaban interconectados con su compromiso anterior. Los murmullos se intensificaron al entrar su jefe, un hombre de presencia magnética que nunca pasaba desapercibido. Carlos, dijo, señalándolo como un halcón a su presa. Vamos a tener una charla en mi oficina. Su tono era directo, casi un desafío. Caminó por el pasillo, el latido de su corazón marcaba el compás de su ansiedad mientras anticipaba lo que vendría. Sentado frente a su jefe, la tensión del momento era palpable. Este último comenzó a hablar sobre nuevas estrategias y expectativas, pero Carlos sentía que se ocultaba más. Con cada palabra, el aire se espesaba, y su instinto le decía que había más en juego. Necesito saber de qué lado estás, Carlos, el jefe le dijo, sus ojos penetrantes escudriñando cada rincón de su alma. Tu reciente decisión ha despertado ciertas inquietudes. No podemos confiar en aquellos que titubean. Las palabras hicieron eco en la cavidad de su pecho, y en ese instante, una decisión clave se vislumbraba ante él. En su interior, Carlos luchaba entre ceder a la presión o reafirmar su autonomía. Reflexionó sobre los sacrificios que había hecho, la persona en la que había deseado convertirse. Estoy comprometido, respondió, el tono en su voz sorprendido incluso a sí mismo. Pero no sacrificaré mis principios por poder o ambición. Esa declaración, aunque desafiante, lo hizo sentir expuesto, y un sentimiento de liberación le recorrió el cuerpo. La mirada del jefe cambió, pudo notar el interés y el respeto en sus ojos, como si su postura inesperada hubiera capturado algo más que un simple desafío. Me gusta tu determinación, dijo, aunque la oscuridad entre ellos aún flotaba. Al salir de la oficina, una euforia nacía en su interior. Era la primera vez que afirmaba su deseo de actuar con integridad, pero sabía que este era solo el principio. Las decisiones de hoy marcarían su camino. La revelación interna se entrelazaba con el peligro exterior, y la curiosidad por descubrir cuán profundo podía llegar a ser el compromiso con su propia esencia lo una a la trama más compleja que había comenzado a entretejer. Mientras se reunía con sus compañeros, quienes intercambiaban miradas de inquietud, una pregunta persistía en su mente: ¿sería capaz de navegar en un mundo que exigía astucia y, al mismo tiempo, sostener sus principios? La trampa había sido sembrada, y pronto, la confrontación con sus propios límites sería inevitable. Al final del día, el eco de su decisión resonaba aún en sus pensamientos. Había dado un paso hacia la claridad, pero la oscuridad venía hacia él. Con cada nuevo reto, un nuevo sentido de sí mismo se forjaba, la batalla por su esencia apenas comenzaba. El verdadero desafío estaba por llegar, y las sombras que acechaban prometían revelaciones explosivas que cambiarían el curso de su vida. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar antes de perderse de verdad? Carlos se sumergió en el torbellino de la rutina laboral tras su encuentro con el jefe. Lo que antes era un mapa claro de tareas se transformó en un campo minado de dudas y estrategias. Cada interacción, cada palabra que cruzaba con sus compañeros, ahora parecía cargada de significado.
Olía la tensión en el aire y la sentía en su piel, un cambio sutil pero profundo en la atmósfera de la oficina. Durante los siguientes días, se sintió como un explorador en un terreno desconocido, aguardando señales de advertencia. A pesar de la euforia inicial por haber logrado afirmar su posición, la incertidumbre comenzó a deslizarse en su mente, como una marea oscura que arrastra lo que encuentra a su paso. Reflexionaba sobre el equilibrio entre la ambición y sus principios. Esa balanza era más frágil de lo que había creído. Cada vez que se sentaba en su escritorio, su mirada se perdía en la pantalla del ordenador. Observaba a otros colegas entregarse al juego del poder, encantados por el elogio de su supervisor, pero Carlos se sintió como un extranjero en su propia vida. La lección de la charla había calado hondo. No era simplemente un empleado, estaba en la línea de fuego, y sus decisiones ahora repercutían más allá de su entorno inmediato. A medida que los días se sucedían, las maniobras de su jefe se tornaron más evidentes. Aquellas jugadas de ajedrez corporativas se estaban convirtiendo en una danza peligrosa, y Carlos se encontró reflexionando sobre lo que realmente deseaba. Tenía claro que quería ser una voz de cambio, una figura que desafiara las prácticas indebidas. Pero, ¿a qué costo? Se preguntó si su búsqueda de integridad podría costarle más que un título o un ascenso. Fue en una de las reuniones semanales cuando la tensión alcanzó un nuevo pico. Su jefe había decidido implementar una nueva estrategia que Carlos sabía que comprometía la ética del trabajo. Pese a que el resto del equipo aplaudía la idea, su instinto le gritaba que no podía permitir que eso sucediera. Se armó de valor, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Con respecto a esta estrategia, comenzó, su voz firme resonando en la sala. Tiempo atrás, esas palabras habrían sido ahogadas por el miedo y la incertidumbre. Ahora, tenían un eco propio. Creo que nos estamos alejando de nuestros valores fundamentales, y eso podría tener repercusiones a largo plazo. La reacción fue inmediata. Miradas de sorpresa, murmullos de desaprobación y un silencio inquietante se apoderaron del aire. Carlos podía sentir cómo se convertía en el blanco de la crítica, pero también notó algo más, un rayo de respeto en los ojos de algunos compañeros. Había despertado una chispa en su interior, no estaba solo. Tras la reunión, se encontraba en un cruce de caminos. Había desafiado la corriente, y mientras algunos cuestionaban su juicio, otros lo buscaban, compartiendo sus propios temores y dudas. Esa conexión genuina, ese hilo invisible que empezaba a formarse entre ellos, parecía más valioso que cualquier ascenso. Carlos se retiró a su escritorio con una mezcla de ansiedad y esperanza. Decidido a no retroceder, comenzó a elaborar una propuesta alternativa, que alineara los objetivos de la empresa con la ética que había prometido defender. Era un acto de osadía, de reinvención, y sabía que podría costarle su trabajo. Pero también entendía que el cambio exige sacrificio. Al salir de la oficina, contempló el horizonte perdido entre sus pensamientos. La realidad era clara, si quería redefinir su camino, tendría que estar preparado para enfrentar no solo la resistencia de su jefe, sino también la de su propia vulnerabilidad. Con cada paso hacia su automóvil, sentía el peso de su decisión asintiendo en su pecho. El verdadero desafío se acercaba, y la dirección que tomaría podría cambiar no solo su futuro, sino también el de aquellos que lo rodeaban. En su mente resonaba cada vez más fuerte la pregunta última: ¿podría convertirse en el agente del cambio que anhelaba ser sin perderse a sí mismo en él? ¿Proceso? El eco de sus convicciones lo acompañaba, y la necesidad de actuar se tornaba inminente. Pronto, se enfrentaría a su jefe nuevamente. Las cartas estaban sobre la mesa y la verdadera partida aún no había comenzado. La pregunta flotaba en el aire: ¿sería capaz de sostener su integridad ante un desafío que podría cambiarlo todo? Carlos se encontraba al borde de un abismo, su vida pendía de un hilo mientras las sombras de su pasado se entrelazaban con la esperanza de un futuro junto a Valentina. Aquel día, decidió que no podía permanecer atrapado en la oscuridad, debía actuar. Cada uno de sus pasos hacia el café donde ella trabajaba se sentía como una declaración de intenciones, un acto de valentía en medio del caos. Al entrar a La Voz del Pueblo, el aroma del café y el sonido melodioso de Valentina lo envolvieron. Aquel rincón, que había sido testigo de su transformación, ahora era su refugio. La miró subir al escenario, su voz resonando con una ternura que desarmaba la frialdad de su vida.
En ese momento, Carlos se dio cuenta de que había encontrado un motivo más poderoso que una simple redención: el amor. Cuando su actuación terminó, Carlos se acercó, sintiendo que su corazón latía con fuerza, desbordando sus sentimientos reprimidos. «Valentina, necesito hablar contigo», dijo, su voz apenas un susurro. Ella lo miró con curiosidad, su expresión llena de ternura. «¿De qué se trata, Carlos?», preguntó, y él soltó un aliento temeroso. «Estoy listo para dejar atrás mi antigua vida, pero necesito tu ayuda para hacerlo. No puedo permitir que mi pasado te alcance a ti, no mientras hay una posibilidad de construir algo nuevo», expresó, la sinceridad reflejándose en su mirada. Valentina, sin dudar, tomó su mano y sintió la energía que los conectaba. Era un pacto, una promesa de cambio. Con la determinación renovada, Carlos decidió enfrentar a sus rivales. En una reunión tensa con su antiguo socio, el desconocido estaba presente, una sombra de lo que había sido. «He tomado una decisión», dijo Carlos, sintiendo cada palabra salir de su pecho. «Quiero desvincularme de este mundo. No haré más trabajos para ustedes». Aquellas palabras resonaron como un relámpago en una noche oscura. Leonardo, su antiguo colega, lo miró con desdén. «¿Y crees que puedes simplemente irte? No puedes dejar que el miedo de este entorno te dicte las decisiones, Carlos. Vas a por el camino equivocado», advirtió, pero Carlos se mantuvo firme. La antigua lealtad que había lo mantenía cautivo, pero no más. Había aprendido que el verdadero poder emanaba de la libertad de elección. «No necesito tu aprobación, ni tu miedo, ni tus sombras», respondió, sintiendo como la presión se desvanecía de sus hombros. «He encontrado algo por lo que valga la pena luchar». La aventura que había empezado con el deseo de proteger a Valentina se convertía en un viaje hacia la autoafirmación. Mientras se retiraba, la sensación de ligereza lo invadió. Había tomado la decisión correcta. Enfrentarse a su pasado le había proporcionado un nuevo sentido de propósito. En esos momentos, entendió que la verdadera transformación era intercambiar las cadenas de sus viejos temores por la libertad de su amor por Valentina. Durante los días siguientes, Carlos trabajó incansablemente para establecer la nueva dirección de su vida. Se dedicó a reconstruir su imagen profesional, a ganarse la confianza de aquellos a su alrededor, y sobre todo, a demostrar que era capaz de prosperar en un mundo que alguna vez consideró sombrío. Con cada avance, su estima creció, y su conexión con Valentina se profundizó. Finalmente, un día, en el mismo café donde todo comenzó, Carlos miró a Valentina, quien le sonrió mientras servía a un cliente. «He decidido que quiero abrir un negocio contigo», dijo, rompiendo el silencio que se había formado entre ellos. Su rostro iluminado brillaba con promesas. «Quiero crear un espacio donde la música y el arte puedan florecer, un lugar donde las personas puedan encontrar esperanza en medio de sus luchas», continuó, sintiendo que su visión era clara. Valentina, emocionada, asintió. «Sería maravilloso. Un refugio para todos». Juntos comenzaron a trazar planes, cada idea compartida acercándolos más a una vida plena. Un año más tarde, el pequeño café que habían abierto juntos, Refugio de Voces, se convirtió en un éxito en la comunidad. Las risas, la música y la creatividad llenaban el aire, y Carlos, rodeado de Valentina, sintió un profundo sentido de logro y pertenencia. Había dejado atrás las sombras de su pasado, y aunque el camino había sido lleno de desafíos, la recompensa era incomparable. A medida que las luces se apagaban y los últimos clientes se marchaban, Carlos miró a Valentina, que sonreía. Fue en ese instante que comprendió que había conquistado el mayor de sus temores y había encontrado su verdadero valor en el amor. La lucha había valido la pena, se había liberado de las cadenas de su pasado y construido un futuro donde la luz siempre superaba a la oscuridad. Nada quedaba ya del hombre que una vez fue. Había logrado despojarse de sus miedos y construir una vida donde el amor y la pasión guiaban su camino. La transformación en Carlos era genuina y palpable. Su confianza ahora era sólida, su competencia reconocida, y finalmente había alcanzado el sueño de ser una mejor versión de sí mismo. Hoy, es un hombre libre, un líder por derecho propio y un socio amoroso. La vida le había enseñado que siempre hay un camino hacia la redención, y ese camino es más brillante cuando se recorre de la mano de alguien que inspira.
No dejes que tu pasado defina tu futuro. Si Carlos pudo encontrar su camino, tú también puedes. Suscríbete inmediatamente al canal y no te pierdas más historias conmovedoras y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenderán la importancia de estas acciones.